Vamos a mostrar en este video unos ejemplos de lo que es una función lineal y lo que es una función afín. A ver, por definición se dice que una función es lineal si su expresión algebraica es de la forma f de x igual a mx, siendo m un número real diferente de cero. Veamos un ejemplo concreto. Vamos a suponer que tenemos una tabla en la cual vamos a consignar el perímetro de un cuadrado dependiendo de la longitud de su lado. Sabemos que el perímetro de un cuadrado depende de la longitud de su lado, o sea, está en función del lado. El perímetro está en función del lado. Entonces, por ejemplo, si el perímetro es 1, si la longitud del lado es 1, el perímetro, que es 4 veces el lado o 4 por lado, será 4 por 1, 4. Si la longitud del lado es 2, entonces el perímetro será 2 por 4, 8. Si la longitud es 3, entonces será 3 por 4, 12. Y así sucesivamente hasta que podríamos preguntarnos, bueno, ¿y si el perímetro es L? O sea, una longitud L cualquiera. Si la longitud es L, ¿cómo se calcula el perímetro? Entonces, si cuando la longitud es 6, el perímetro es 4 por 6, si la longitud es L, el perímetro será 4 por L, o sea, 4L. Esta expresión representa el perímetro. Entonces, si aquí quisiera escribirlo en términos de función, podría escribir P de L, el perímetro en función de la longitud del lado, será 4 veces L, o sea, 4 por L. Y si eso quiero utilizarlo, en vez de L uso la variable X, entonces, y en vez de P uso la letra F, entonces podría decir que eso es f de x igual a 4x. Miren que la forma como está escrita esto ya equivale o es esta que habíamos dicho aquí, de que una función es lineal si tiene la forma f de x igual a mx. Pues bien, aquí está f de x igual a 4x. Hagamos una gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? Bueno, los datos que están aquí los llevamos a la gráfica. En el eje horizontal tendríamos que consignar los datos para la longitud y en el eje vertical el perímetro. Entonces, miren acá, si la longitud es 1, el perímetro es 4, entonces marcamos en el eje X el 1 y en el eje Y el 4. El punto de la gráfica sería este, 1, 4. Si la longitud es 2, entonces el perímetro es 8. Entonces el punto sería 2, 8, sería más o menos aquí. Si la longitud del lado es 3, entonces el perímetro sería 12. O sea que el punto sería más o menos este. Si la longitud es 4, entonces el perímetro es 16. 16. O sea que el punto estaría más o menos aquí. Si es 5, 20. Y si es 6, 24. Ahí estarían los puntos. Noten que tienen una particularidad estos puntos y es que quedan alineados. Miren cómo quedan esos puntos alineados. Si yo trazo una línea, miren que me queda una línea recta. Por eso esto se le llama función lineal. Miren, y si la prolongo, esa línea recta pasa por el origen. Y esa es una de las características de una función lineal. Miren, pasa por el origen y tiene la forma m por x. En este caso, ¿cuál es la m? M sería 4. A ese m se le llama coeficiente de proporcionalidad. También se le llama pendiente cuando se habla de ecuación de la recta, que es un tema que vamos a ver más adelante. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo aquí en esta tabla
quiero consignar el espacio recorrido, perdón, aquí vamos a corregir, el espacio recorrido por un auto a una velocidad constante. Vamos a suponer que esa velocidad constante es de 60 kilómetros por hora. Entonces, aquí vamos a consignar el espacio que se recorre a esta velocidad dependiendo del número de horas. O sea, vamos a hacer una tabla del espacio contra el tiempo. Entonces, si se ha recorrido una hora, el espacio, o sea, el vehículo ha avanzado una hora, entonces el espacio recorrido será, como es 60 kilómetros por hora, 1 por 60. Si han transcurrido 2 horas, será 2 por 60, que nos da 120. Si han transcurrido 3 horas, entonces será 3 por 60, 180. Y así podemos completar la tabla con los valores correspondientes. Bien, nos preguntamos, ¿y si el tiempo en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 es un tiempo t, cualquiera, t? Entonces, ¿cuál será el espacio? Mira que cuando el tiempo es 6, 6 por 60. Si es 5, 5 por 60. Si es 4, 4 por 60. Si es t, será t por 60, o sea, 60t. Y entonces acá podríamos decir que el espacio que depende del tiempo será 60 multiplicado por el tiempo. Esta sería una fórmula para calcular el espacio en términos del tiempo. Si esto lo escribimos en términos general usando la sintaxis de funciones, entonces tendríamos, si en vez de E uso F y en vez de T uso X, entonces sería f de X igual a 60X. Ahora, ¿cómo llevamos esos datos de la tabla a una gráfica? Bueno, en este caso, en el eje X tendríamos, acá en el eje de las X tendríamos el tiempo. Y en el eje de las Y tendríamos el espacio que está en kilómetros. El espacio en kilómetros. Serían los dos ejes. Entonces, este primer valor, cuando ha transcurrido una hora, el espacio recorrido es 60 kilómetros, o sea que el punto sería este. Cuando han transcurrido 2 horas, el espacio recorrido es 120, entonces el punto sería este. Cuando han recorrido 3 horas, el valor es 180. Para 4, el valor es de 240. Para 5, el valor es de 300. Para 6, el valor es de 360. Nuevamente miren cómo quedan esos puntos. Si utilizamos una regla, nos vamos a dar cuenta que quedan perfectamente alineados. Por ese motivo es que a esta función se le llama función lineal. Su gráfica es una línea recta. Miren la particularidad al hacer el dibujo. Quedan alineadas todos los puntos, pero además miren que pasa por el origen. Y aquí, en este caso, la constante de proporcionalidad será el 60 este. Hagamos corrección aquí, es f de x igual a 60x. Entonces, aquí la constante de proporcionalidad, la tal m de ahorita, m será 60. Muchísimas gracias. Deja tus comentarios e inquietudes en la parte de abajo de este video. Y suscríbete al canal para que te enteres de emisiones de nuevos videos que te puedan servir para el repaso de tus clases de matemática. Nos estamos viendo.